Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Señor Jesús, concédenos, Señor, tu Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu por el cual inspiraste las Sagradas Escrituras, para que podamos entender el mensaje, para que podamos vivir esta experiencia de amor, de salvación, y podamos comunicar fielmente este mensaje a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues bienvenidos todos, los que ya están, los que nos han estado siguiendo, algunos pues no han podido seguir en línea, pero lo han hecho a través de las grabaciones, se han puesto al tanto. Hoy vamos a continuar. Olivia, bienvenida, yo creo que son las personas nuevas que nos acompañan. Tenemos a Esther Rivera, que yo creo que, y Sonia, son personas que se me hace que son nuevos, bienvenidos también. Gracias. Bienvenidos, Gloria también nos acompaña, que a lo mejor algunos días no podían estar de manera presencial en el momento, pero ahora están con nosotros. Gracias por estar aquí y vamos a iniciar con la lectura. Estamos con y vamos terminando el capítulo 2, si no me equivoco. Muy bien, entonces aquí está. Vamos a hacer unos pequeños comentarios que quedaron pendientes del capítulo y ya nos metemos al capítulo 3, que es Nicodemo, ¿no? Es que estamos preparando la 3. Me preguntaban la vez pasada sobre esos dos últimos versículos, si no me equivoco fue Rubén, no recuerdo exactamente. Dice, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no les tenía confianza porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres porque él conocía lo que hay en el hombre. Comentábamos que a nivel diacrónico, pues en la comunidad vivía la experiencia de que posiblemente había algunos judíos que se habían echado para atrás, como decimos aquí, en el seguimiento de Jesús. Lo vemos también, eso se acaba en el capítulo 6. Pero a nivel narrativo, encontré otro comentario en el transcurso de la semana y decía pues que ya ven que los judíos pedían muchos signos. Entonces, cuando se piden signo tras signo, como la lectura también de hoy de alguna manera lo menciona, no hay signo que satisfaga por completo al ser humano. O sea, los signos ayudan, pero a fin de cuentas tiene que haber una decisión. Porque si nos vamos pidiendo signo tras signo tras signo, nunca vamos a llegar a la fe si no nos decidimos. Entonces, por eso también esta parte. Retomando un poquito la purificación del templo, como le llaman, en el templo había dos, voy a poner así para que me vean. A ver, aquí estamos. En el templo había básicamente dos elementos, que es la presencia de Dios en el Santo Sanctorum, el Santo de los Santos, y los sacrificios que se ofrecían por la expiación de los pecados. En el Santo Sanctorum era el lugar donde Dios habitaba, era la morada de Dios, ¿no? Como habíamos visto en el prólogo, ¿dónde puso su morada? La puso en nosotros. Si el Hijo de Dios por su encarnación, o Dios por la encarnación de su Hijo, habita en los hombres, ya no es necesario que habite en el templo. Y por eso el templo pasa. Habíamos comentado, creo esto. Y en la cuestión de los sacrificios, si se fijan, Jesús expulsa a los vendedores de bueyes, etc. ¿Por qué? Porque se hacía un sacrificio según el pecado que se había cometido y las posibilidades también de quien ofrecía el sacrificio. Entonces, el sacrificio que va a ofrecer Jesús ya será suficiente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como sabemos, se ofrecía el sacrificio, no me acuerdo si lo comenté, por eso lo repito, nada más para que quede claro. El humo subía, Dios que estaba en el cielo se comía el sacrificio a través del humo, por eso viene la palabra holocausto que sube. Si le agradaba perdonaba a quien ofrecía el sacrificio. Jesús es el único
verdadero y definitivo sacrificio por el cual se nos concede el perdón de los pecados a todos. Es un sacrificio agradable al Padre, como dice los textos litúrgicos. Pero ya no es, a ese sacrificio ya no es necesario que Dios lo coma. Quienes lo comemos somos nosotros para transformarnos en Dios. Muy bien, solamente quería apuntar estos dos pequeños detalles para pasar al siguiente capítulo. Muy bien. Entonces, el capítulo 3 es el que llamamos el encuentro que tiene con Nicodemo, ¿va? Y nos habíamos quedado y dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Muy bien. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Muy bien, vamos a quedarnos aquí para hacer la explicación. Dice, el que no nazca de nuevo o el que no nazca de lo alto, algunos traducen. ¿Podrían decirme alguno de ustedes cómo traducen sus Biblias? Es el versículo 3 a la pura mitad. Dice, el que no nazca de nuevo o el que no nazca de lo alto. ¿Podrían decirme algunos cómo traducen sus Biblias, por favor? ¿Sí, Ángel? Si Ángel, uno no nace de nuevo, si de uno no nuevo, nace de nuevo, de nuevo, se la perdón, ¿ok? ¿Hay alguno que diga, si alguno no nace de lo alto? ¿No? Ok, no hay ningún problema. Sí, Sonia, adelante. Adelante, Sonia. Ay, perdón, dice, si no nace de nuevo, desde arriba. Ah, ok, perfecto, muy bien. Gracias por compartir. Esto es muy importante que lo hayas dicho. Gracias. Ok. Les digo esto porque esta es una palabra en griego. Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? Es una palabra en griego que puede ser traducida tanto de nuevo como de lo alto. Entonces, si uno nace de nuevo de lo alto, pues está traduciendo el doble significado que tiene la palabra y ambos son correctos. Esa está la palabra en griego, la estoy señalando nada más para que la vean. Entonces puedes significar dos cosas. Puede significar de nuevo y puede significar de lo alto. Entonces se pueden encontrar ambas traducciones y ambas traducciones son correctas. Muy bien. Entonces, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, ¿no? Nos presenta la persona. Fue esta Jesús de noche, como habíamos comentado. ¿Por qué de noche? Porque de noche era cuando los judíos estudiaban la Torá. Denme un segundo para acomodar mi Biblia e ir haciendo la lectura y para verlos a ustedes también. Porque de otra manera no los veo. Aquí está. Entonces voy a dejar de compartir. Aquí estamos. Entonces, decíamos que Jesús dice, le presenta a Nicodemo. Nicodemo va de noche. Los fariseos estudiaban la Torá en la noche o abajo de la higuera, como lo vimos en el caso de Natanael. Entonces va de noche a platicar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la Torá. Nicodemo, como buen fariseo, está estudiando la Torá, está estudiando a Jesús. Ya vimos que Jesús es la Torá encarnada, como lo vimos en el prólogo, ¿recuerdan? Muy bien. Y le dice, Rabí. No le dice Señor, le dice Rabí. ¿Qué significa Rabí? Rabí significa, Rab significa mucho.
numeroso. Rabí, como decir, alguien más grande que yo, es decir, mi maestro, alguien del cual yo aprendo. ¿Está bien? Ok. Sabemos que has venido de Dios como maestro, no como hijo de Dios, como maestro. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Para leer la Biblia hay que saber leer, decía un maestro allá en el bíblico. Hay que saber leer. Si vamos leyendo así con atención, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas muy interesantes. Sabemos que has venido de Dios como maestro, no dice como Mesías, no dice como hijo de Dios, no dice como Salvador, no, como maestro. Ok, está bien. Porque nadie puede realizar los signos que tú realizas. Volvemos a la teología de Juan. Juan habla de signos, no habla de milagros. Más bien, nos narra un acontecimiento prodigioso, pero sobre todo lo que quiere resaltar Juan es el significado del milagro. Por eso habla de signos. Si Dios no está con él, entonces nomás como un hombre de Dios está viendo hasta este momento. Entonces Jesús le responde, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? A veces cuando en nuestra vida cristiana no entendemos algo, creemos que todo lo podemos reducir a experiencias espiritualoides. Si voy a usar voy a usar esta palabra espiritualoide para distinguirlo de experiencia espiritual, porque experiencia espiritual lo vamos a entender como algo auténtico y razonable, de acuerdo a la revelación. En cambio, lo espiritualoide es cuando nos desviamos y estamos malinterpretando en la revelación, en este caso la Sagrada Escritura. A veces creemos que podemos decir que nacer de nuevo es, estoy en un momento de adoración o en un retiro y cierro mis ojos y hago muchas fuerzas para sentir una emoción y digo, quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo, y llega mi sentimiento a un punto que me hace experimentar una sensación bien bonita y digo, ya nací de nuevo. No, eso no significa nacer de nuevo, ¿no? Esa es una interpretación muy espiritualoide que no tiene que ver. ¿Qué significa nacer de nuevo? Por la encarnación del Hijo del Hombre, todo ser humano ha nacido de nuevo. La carne del ser humano ha quedado restaurada, renovada, santificada. Hemos nacido de nuevo por la encarnación del Hijo de Dios. No, recuerden que está en contra de las obras, no por algo que nosotros hagamos o por 20 horas de oración o por un retiro, o por una imposición de manos o porque llegó uno y me sopló, ya nací de nuevo porque fulanito de tal que es ahí dice cosas bien bonitas, me sopló, nada de eso. Nacer de nuevo, nacer de lo alto, significa el Hijo de Dios que se encarna y que nos hace renacer a la nueva vida por su encarnación. ¿Está bien? Entonces, renacer de nuevo aquí es, vamos a ponerlo así, estar conscientes de la nueva identidad de hijos de Dios que Dios nos ha dado por la encarnación de su Hijo. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de lo alto por la encarnación del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, gracias a que el Hijo de Dios se ha encarnado, podemos ver el reino de Dios. El reino de Dios, pues no era posible que lo viéramos sin la encarnación del Hijo de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo sigue en un enfoque muy narrativo, como muy literal, como muy así. Y Juan, o el evangelista Jesús, está hablando en otro nivel. Entonces, aquí, como le hemos comentado, la ironía, ¿no? Que Jesús está hablando en un nivel más elevado y Nicodemo lo está entendiendo en un nivel más bajo. ¿Puede acaso entrar otra vez una persona, ¿no?, en el seno de su madre y nacer? En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Por la encarnación del Hijo de Dios, ¿cómo nos llega esta salvación? Por el agua y el espíritu, ¿no? Entonces aquí está el elemento del bautismo. Pero veíamos que en las bodas de Caná estaba presente el agua. Aquí de nuevo está presente el agua como elemento.
¿sí? Toda esta reflexión la estoy sacando de un maestro que tuve de Roma, que tiene algunas charlas por ahí, algunas otras cosas que yo he leído por otro lado, para hacer justicia, porque son reflexiones que él ha compartido. El agua en el diluvio, ¿qué hace el agua en el diluvio? Destruye para destruir el mal, destruye la tierra para que vuelva a crearse todo, a renovarse. Pero esta renovación se realiza a base de destrucción y resurgimiento. El agua en el lenguaje que está manejando San Juan no destruye nada. No destruye. Es un agua que regenera, que nos da nueva vida, pero que no destruye. No viene a destruir. En el diluvio, pues el agua incluso sale por abajo de la tierra y cae del cielo. Todo está rodeado de agua y queda destruido. En cambio, la recreación o la renovación que se realiza en Jesús no daña, no tumba nada de lo que hay, sino que nos restaura sin destruir. Entonces, hasta ese detalle, ¿no? La delicadeza de Dios para salvarnos, para restaurarnos. Dice, lo nacido de la carne es carne, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido de los hebreos, ¿no? Como habíamos dicho, cómo se heredaba el pertenecer al pueblo hebreo. Lo nacido del Espíritu es el Espíritu, ¿no? Nosotros hemos nacido del Espíritu por el bautismo. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Entonces, el reconocimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Lo dice, el viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Ok, el viento. ¿A qué se refiere con viento? Obviamente aquí la palabra en griego es pneuma. Pneuma significa viento, soplo, es un sustantivo neutro, pero que está traduciendo el hebreo ruj, sería la pronunciación académica más precisa, que la mayoría dice ruaj, pero no esa es la pronunciación más difundida, pero es imprecisa, es académicamente imprecisa. Lo más preciso sería ruj. Si se fijan, esta palabra es onomatopéyica, está imitando el sonido del viento, cuando el viento ruge o sopla, ¿no? Entonces, el hebreo, basándose en este sonido, así le llaman, es un sustantivo femenino. El viento, ¿dónde lo encontramos? El espíritu que aleteaba sobre las aguas en la creación. Recuerden que el prólogo nos da como clave de lectura el Pentateuco, en este caso el Génesis. El espíritu que aleteaba sobre las aguas. Esta palabra aletear, voy a dar la explicación que él da, la voy a repetir tal cual el maestro la dice. Esta aletear no es como si fuera como un pajarito, sino más bien como cuando una mujer va a dar a luz a un hijo. Entonces, explicaba el maestro que cuando Dios crea el universo, lo crea en su panza, en el estómago, en esta área del abdomen, y está creando el universo como con dolores de parto, está dando a luz al universo. Por eso el espíritu está revoloteando sobre las aguas, porque está pariendo a la creación. ¿Sí? Entonces, aquí no se puede identificar como el Espíritu Santo en el Génesis todavía, ¿no? En el Génesis. Aquí ya en Juan es diferente, ¿va? En los evangelios, pues ya hace la referencia o una insinuación, en algunos casos, al Espíritu Santo, pero vamos viendo exactamente a qué se refiere. Dice, el Espíritu sopla donde quiere, dice, y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Aquí está. Entonces, el detalle fue que luego los judíos empezaron a identificar el espíritu con la ley, con la Torá. Y aquí la interpretación de la palabra espíritu quedó sometida a las obras de la ley. Aquí lo que está haciendo Jesús es que está como que liberando la idea de espíritu y
Dice, el Espíritu no depende de las obras, el aire sopla donde quiere. No lo podemos manipular, no lo podemos reducir. No podemos, no podemos hacerlo depender de nosotros. El Espíritu sopla donde quiere. No se limita. Sí, el Espíritu habita en plenitud en la Iglesia Católica, pero no está limitado a la Iglesia Católica. El Espíritu está en plenitud, pero se desborda y sopla más allá de los límites visibles de la Iglesia. Y donde pisa el Espíritu y obra y realiza la salvación, también hasta allá es Iglesia. No conocemos los caminos, como dice la Lumen Gentium, como dice la Gaudium et Spes. No sabemos, visiblemente no lo podemos identificar, pero sí sabemos que obra más allá de los límites visibles de la Iglesia. Y no lo podemos controlar, no lo podemos reprimir, no podemos decir al Espíritu, no vayas para allá con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, con los ateos. Ahora, esto no significa decir, pues si el Espíritu sopla donde quiere, pues no hace falta ser católico. No, no estoy diciendo que habite plenamente en cualquier lugar, no, habita plenamente en la Iglesia Católica. O sea, la ventaja, por decir, de estar en la Iglesia Católica es que el Espíritu Santo está en plenitud en la Iglesia, pero no está limitado a las instituciones, a personas, a hombres, no está limitado. Va más allá de lo que nosotros podemos ver o de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Discernir y decir dónde ha actuado el Espíritu. Esto no quiere decir que cualquier cosa que diga cualquier persona, ya necesaria, ya no vamos a decir, esto es obra del Espíritu Santo. No, tenemos que someterlo a discernimiento, porque en algunas cosas sí puede soplar, como otras pueden venir de otros lugares. Cuando me refiero a cosas que están fuera de la iglesia, que puede soplar con los musulmanes, que puede soplar con los judíos, que puede soplar con los, no sé cuántas religiones pueda existir. Sí, sí puede, pero no está plenamente en otras creencias, sino en la Iglesia Católica. Pero no lo podemos controlar, no lo podemos limitar, sino que es una plenitud que se desborda y que alcanza a donde el Espíritu quiera llegar. No sabemos con quién, ni hasta dónde, ni en qué momento, ni bajo qué circunstancias, no lo sabemos. Lo único que estamos seguros es que está en plenitud en la Iglesia Católica, pero que llega más allá de los límites de la Iglesia Católica y que sopla donde quiere. Entonces, aquí sí tenemos que, pues, tener, no sé, no solamente un acto de humildad, sino de alegría, ¿no? De alegría decir, ese espíritu que nosotros también hemos recibido por don y gracia de Dios, llega a otros y llega obviamente por misericordia, ¿no? O sea, no se va a limitar a nuestras capacidades, no se va a limitar a nuestros criterios, sino que va a ir mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Y ahí también está actuando el Espíritu. Muy bien. Luego dice, preguntó Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Cómo le dijo Jesús, Nicodemo a Jesús? Has venido como maestro. Entonces, tú que eres maestro, igual que yo, y no sabes. Entonces, como diciendo Jesús, no estamos al mismo nivel. Porque si Jesús fuera un maestro más como Nicodemo, o como muchos lo quieren rebajar a Jesús, decir, es que Jesús es igual y ya mencionan a otros líderes religiosos, dice, es igual. No, no es igual. No es igual. Porque Jesús es capaz de hacernos ver esta acción del Espíritu que otros maestros no tienen la capacidad de ver, otros maestros religiosos. Pueden enseñar otras cosas, algunas cosas buenas, pero no pueden ver la acción del Espíritu como la ve Jesús.
Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en claro y pues darle el lugar que le corresponde a Jesús de entre otros líderes religiosos que son respetables, pero sí, el hecho de que sean respetables no quita de que nosotros pues tengamos en claro la diferencia en nuestra fe en Jesús. Muy bien. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Por qué habla en plural? Lo repito, en verdad te digo que nosotros hablamos. ¿Quiénes son esos nosotros? El ¿Alguien? Padre, ¿Quién? el Padre, el La, Padre. la Santísima Trinidad. La La comunidad Padre, juánica. Hijo. La comunidad juánica. Está hablando la comunidad juánica. Nosotros damos testimonio. Está hablando el evangelista. Es la voz de la comunidad, ¿no? Nosotros damos testimonio. Entonces, todo el evangelio, decía el maestro, se va revelando, nos está revelando Jesús de manera gradual, explicaba el maestro, la vida de Logos antes de la creación. Y nos las va revelando poco a poco. Si nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, vamos a ver el capítulo 19. El capítulo 19 dice que salió sangre y agua del costado, dice, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. ¿Sí? Es el testimonio del discípulo amado, es la comunidad la que está hablando, ¿no? Nosotros estamos dando testimonio, dice la comunidad, ¿no? Que hace suya la voz de Jesús. Dice, y ustedes, judíos, no, en el caso está dirigiendo a los judíos, en este caso, dice, no aceptan nuestro testimonio. Ya hemos visto que en la obra de Juan, la palabra testimonio implica reconocer la naturaleza de Jesús, la identidad de Jesús y darla a conocer a los demás. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Ya habíamos comentado en algún momento, algunas explicaciones sobre el Hijo del Hombre. Voy a comentarles una más. Como sustituto del pronombre personal yo. En los hebreos, para los hebreos, no usaban la palabra yo, por lo general la evitaban, porque la reservaban a Dios. Desde la revelación en el Sinaí, yo soy el que soy, pues el yo pues se lo reservaban a Dios. Entonces, ellos no decían yo, sino usaban otras frases como sustituto. Por ejemplo, mi carne, mi alma, mi espíritu. Es como decir su servidor, nos decimos ahora, ¿no? Su servidor. Pero ellos tenían un motivo teológico para no decir yo, porque eso lo reservaban a Dios en la revelación del nombre en el Sinaí. Como dice María Santísima, mi alma glorifica al Señor. Nada más para no decir yo glorifico al Señor, ¿no? Entonces, al decir mi alma se está refiriendo en ese caso a ella misma. En este caso, Jesús, el usar el Hijo del Hombre es para decir yo, una manera de referirse a sí mismo y evitando la costumbre hebrea de evitar el pronombre yo. Para ya sabemos que en el Evangelio de Juan, eso lo podemos ver en otro momento con calma, aparece 7 veces el yo. Yo soy la vid, yo soy la verdad y la vida, etc. Sí, Gloria, adelante. Gracias, Padre. Quisiera volver al versículo 11. En verdad te digo que nosotros. Yo, por ejemplo, generalmente tiendo a irme a las notas cuando traen, ¿verdad? Una explicación. Y ahí lo que dice es lo que Cristo ha visto junto al Padre. Entiendo que dice usted que se entiende como la comunidad joánica la que está diciendo nosotros, pero yo siempre lo había visto como que es nuestro Señor junto al Padre, o sea, como ellos los tres, nosotros hablando, pues me cuesta trabajo ver esto
como salido de la comunidad joánica, porque es Cristo el que está hablando. Pero igual es otra interpretación, diferente a las notas, a los comentarios. Sí, definitivamente, no, esta es la nota y es lo que comentábamos, ¿no? Que cómo Jesús está revelando de manera gradual la vida que tenía antes de la encarnación, antes de la creación, la está revelando, ¿no? Es el testimonio, pero también en el plural nosotros, ¿cómo te explico? Acuérdate que la comunidad, Jesús habla en la voz del narrador, en la voz del evangelista, en la voz de la comunidad. O sea, la voz del narrador también es palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el uso del plural, yo lo estoy interpretando porque, bueno, según lo que estuve leyendo, cómo la comunidad da testimonio de Jesús. ¿Cómo podemos identificar el testimonio de Jesús con testimonio de la comunidad? Porque la comunidad es testigo, ¿no? Se ha convertido en testigo. Sí, yo entiendo este ruido de decir, no, no, tiene que ser Jesús y de nadie más, porque eso nos haría pensar de que la comunidad le quita el lugar a Jesús en este caso. Eso sí lo entiendo. Pero bueno, con el tiempo podemos comprender que cómo la comunidad hace suya las palabras de Jesús y las comunica. Eso entiendo, sí lo entiendo. Entonces, la Ajá. nota que dice aquí lo que Cristo ha visto junto al Padre, también es la comunidad la que Que Cristo se lo comunica, que Cristo lo ha visto junto al Padre y lo comunica a la comunidad y a su vez la comunidad también se convierte en la testigo. comunidad lo comunica. Okay. Es una forma nueva, pues, de aprender a interpretar, pues. Sí, Jesús es testigo, porque dice, nadie ha subido al Padre, sino entonces el que ha bajado del Padre, que es el Hijo de Dios, que se ha encarnado. Él comunica, Él lo revela, la comunidad ha recibido esa revelación y está dando testimonio de esa revelación de Jesús, de la vida que existía antes de la creación. ¿Sí? Entonces, por eso la cuestión del plural. Pero el testimonio a lo que se está refiriendo es a la vida eterna previa a la creación y a la encarnación, obviamente. Sí, pero Gracias. cómo la comunidad recibe esta revelación de Jesús, que es el único que ha subido, y a su vez también la comunidad se convierte en testimonio de esa vida que Jesús, el único que ha visto y el único que la puede revelar. ¿Sí? Es como nosotros, por ejemplo, podemos transmitir todo eso como lo que nosotros hemos entendido. Esa Podría vida, ser. esa vida eterna de Logos antes de la creación, pues nosotros la hemos recibido por fe y por fe la podemos testimoniar. Porque no la hemos visto así tal cual, como el único que la ha visto es Jesús. Muy bien. Aquí están. Gracias, Gloria, para que nos ayude a entender, a clarificar estos pequeños detallitos, ¿verdad? Que pueden resultar a veces un poquito complicados de comprender. Muy bien, entonces, aquí está. El Hijo del Hombre, bueno, dice, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Adelante, Ángel. No sé si lo va, si es correcto, pero el Hijo del Hombre aparece en las lecturas del profeta Daniel, ¿verdad? Sí, según yo es la primera vez que aparece en la Sagrada Escritura este término, Hijo de Hombre. Sí. Ok. Entonces sí, que muchos lo conectan por las visiones y que Jesús usa esta manera para referirse a sí mismo, ¿no? Que como vimos la vez pasada puede tener varias acepciones, ¿no? Como decir cualquier persona, un hombre común y corriente, su servidor, como decimos nosotros. Entonces también se puede utilizar como para evitar el yo soy de Dios, ¿no? Pero como vemos Jesús, creo que San Juan, si no me equivoco, utiliza 7 veces el yo soy, ¿no? En Getsemaní cuando lo dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy, y caen a tierra. Caer a tierra, pues es por la presencia divina. Yo soy, pues
El caerse expresa esta presencia divina que a ellos los asusta, los simbra, ¿no? Muy bien, entonces dice, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Por qué esta figura era la serpiente? La serpiente de hecho, hubo un momento en que la serpiente de bronce, en algún texto por ahí, creo que fue destruida, como que ya después terminó siendo un signo un poquito que no les gustaba a los judíos. La serpiente, ¿qué hace la serpiente? Renace cuando muda de piel, ¿sí? Es como pasar una nueva vida. Entonces, la figura de la serpiente en este caso tiene una connotación positiva en cuanto que la vida que se renueva, ¿no? Un cambio de vida. O sea, se quita la apariencia externa y aparece una nueva apariencia cuando mudan de piel las serpientes, ¿no? Tiene que ver con eso. Los hebreos eran muy prácticos no prácticos, como decir, utilizaban imágenes demasiado tangibles. La mentalidad hebrea no es abstracta. La mentalidad hebrea tiende a ser muy tangible. Todos los simbolismos hebreos están tomados de cosas que se pueden ver, de cosas que se pueden escuchar, de cosas que se pueden respirar, degustar o palpar. Por ejemplo, ¿por qué la muerte en el color verde para los judíos significa muerte? Muy sencillo. Los judíos veían la hierba. ¿La hierba de qué color? Es verde. En la mañana sale la matita, de color verde. En la noche, en la tarde, ya con el sol, con esto, se marchita, se le acabó la vida. En un día es una vida fugaz. La vida es fugaz. Esa fugacidad de la vida simboliza la muerte. Entonces, el color verde de la rama pasa a significar la muerte, es decir, lo caduco, lo que en un ratito tiene vida en la mañana, para la tarde ya está muerto, ya está marchito. Entonces, el hebreo todo lo tomaba de elementos que tenía al alcance. Todo. No tenía un pensamiento abstracto como los griegos. Los griegos es diferente, ¿no? Me preguntaban la vez pasada, creo que si no me equivoco, don Oscar era, si no me equivoco, que si el logos tenía que ver con Filón. Investigué un poco y no tiene nada que ver. El logos se refiere hace referencia a la Torá y no tanto al logos que los griegos entendían, Aristóteles y los demás, algunos de los filósofos, ¿no? Que hablaban de logos, que es inteligencia y bla, 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 etc. No, en este caso no se refiere al logos griego, sino más bien al logos de la Torá. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces decíamos que los símbolos, que las imágenes que los hebreos, que los judíos utilizan, tienen que ver, está tomado con cualquier cosa, únicamente o la mayoría, con cosas que pueden ser captadas por los sentidos, ¿no? Entonces, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿de qué color eran? Verde, rojo, negro y blanco. El verde, la muerte. 4 jinetes. La muerte que cabalga en toda la historia de la humanidad. El tiempo está cabalgando, ¿sí? La gente que muere, muerte natural, el color verde, ¿no? Toda la gente que muere de muerte natural en la historia de la humanidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis. El rojo, ¿de qué color es la sangre? Roja. Todo aquel que sufre una muerte violenta. El negro, que tiene que ver con la justicia social, todo aquel que muere por injusticia social. Y el blanco es la resurrección. Es decir, Jesús resucitado cabalga en la historia, asumiendo la muerte del ser humano, todo tipo de muerte, sea por muerte natural, por muerte violenta, por injusticia, cualquier tipo de muerte está asumida por Jesús en la resurrección. Y cabalga, es decir, va cabalgando, va en el tiempo, va en la historia, asumiendo la muerte de todo ser humano, sea cual sea la naturaleza o el tipo de muerte que un ser humano sufra. Pero, si se fijan, es importante conocer este tipo de símbolos, saber dónde vienen para saber cómo interpretar. Porque la gente dice, ya me brinqué el Apocalipsis.
La gente dice, ay, los 4 jinetes, ay, piensan que los van a ver en el cielo, ahí en las nubes, y van a ver ahí 4 caballos y gente así medio rara, con vestidos extraños. No, son imágenes que encierran un significado, ¿no? Y el significado tenemos que buscarlo, en este caso en la cultura hebrea, cómo concebía el mundo y cómo explicaba a través de imágenes ciertas ideas. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la serpiente, entonces está hablando de la resurrección, dice, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Ya la cruz es una elevación y también está hablando de la gloria que Jesús va a recibir en la muerte en la cruz y en la resurrección. Como Jesús es elevado, exaltado por el Padre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, la finalidad. Todo el que tenga. Entonces, si se fijan, esa es una frase que Juan va a repetir también en el primer, si no me equivoco, en la primera conclusión del mismo evangelio, es en el capítulo 20, dice, Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Siempre esta finalidad. Para que crean, para que creyendo tenga vida, para que tengan vida en su nombre, para que tengan vida eterna. La finalidad. ¿Para qué es todo esto? Para tener vida eterna. Ok. Ya esta frase, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca y otra vez, sino que tenga vida eterna. Este pasaje voy a hacer un comentario, espero darme a entender y tratar de que no me malinterpreten. Este pasaje, mucha gente toma este versículo y lo predica, por decirlo de alguna manera. Miren, nosotros no predicamos versículos, la iglesia anuncia a Jesús. El problema es que este versículo se acomoda mucho o se puede acomodar, se puede manipular a una mentalidad o a un enfoque muy sentimentalista. Entonces, de aquí decir, es que Dios te ama. Sí, sí, Dios te ama, no digo que no. Pero aquí tenemos que interpretar todo el relato. No se deben sacar versículos del contexto y ponerlos y decir, voy a agarrar este versículo voy a hacer una predicación. No, eso no está bien. Tiene que leerse en el conjunto, porque si se fijan, termina siendo muy ideológico, termina adaptándose más bien a sentimentalismos, ¿no? Y esto puede traer otro tipo de consecuencias a partir de este primer error, que es agarrar un versículo, sacarlo de su contexto y únicamente hablar del versículo, no se vale, es decir, es algo incorrecto. Tenemos que ver el conjunto, la división de versículos es asuntos prácticos, etcétera, pero no decir, esta es mi cita favorita, agarro este versículo y ya. ¿No? Tiene que verse en el contexto, ¿no? Entonces, Lutero, yo hago este análisis, espero que me lo entiendan. El canon en el canon, como vimos en el principio que es en el canon. El lugar relevante que le da una comunidad a unos textos bíblicos. Por ejemplo, el canon en el canon de los judíos es la Torá. La Torá tiene una relevancia por encima de los demás escritos. Nosotros los católicos y los ortodoxos, el canon en el canon son los 4 evangelios. Si se fijan, los 4 evangelios les damos una relevancia por encima de los demás escritos, ¿verdad? Por eso en la misa, en la lectura del evangelio nos ponemos de pie, estamos dando una relevancia, una diferencia. El canon en el canon de los protestantes es un versículo, Romanos 10:8. Si crees con tu boca que en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús será salvo. Un solo versículo. Ese es el canon en el canon. ¿Por qué? Porque la preocupación de Lutero era la justificación, sentirse justificado. El problema es que para muchos católicos, actualmente, el canon en el canon es este versículo, Juan 3:16. Este versículo lo ponen por encima de todo.
Y eso no está bien. El canon para los católicos son los 4 evangelios, íntegros, con todos sus versículos. El problema es que me da la impresión cuando veo algunas predicaciones de algunos católicos, es que cuando agarran este versículo y lo ponen por encima de toda la Sagrada Escritura. Están haciendo lo mismo que hizo Lutero con Romanos 18. Para atender otro aspecto, que es el aspecto emotivo, emocional, y decir, Dios te ama. Que insisto, es verdad, Dios nos ama, no estoy diciendo que no. Lo único que estoy diciendo es que no es correcto tomar un versículo, sacarlo y únicamente hablar del versículo. Tenemos que hablar de un versículo, pero en su contexto, y hacer un análisis general, no solamente de un solo versículo. Sí queda claro, sí me explico la idea que me gustaría que quedara así clara, ¿no? Para que no me malinterpreten tampoco, ¿verdad? Simplemente es no agarrar este versículo y ponerlo por encima de todo, porque se adecua a nuestra visión contemporánea del cristianismo, que siempre que únicamente decimos Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y como ese es el versículo que más se adapta a esta idea y a estas necesidades afectivas, emocionales, o a nuestra manera de entender el cristianismo de manera actual, entonces es un poquito sesgado, no sesgado, sino que nomás está teniendo una parte de las emociones, ¿no? Entonces se trata de verlo, para empezar, el versículo en su contexto. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario con esto? Nada más comentar como comentario. En los años 70, en el estadio de béisbol de Estados Unidos, había una persona que ponía ese versículo para que lo viera la televisión, para que lo enfocara la televisión, y decía John 3:16, Juan 3:16. Para nosotros los católicos, el canon son los 4 evangelios. Claro, claro que sí, claro que sí. Y simplemente decir, bueno, está bien, es un versículo muy bonito que nos habla del amor de Dios, que sintetiza mucho de todas las ideas de San Juan, etc. Lo único que digo es, no hay que sacarlo de contexto, Claro. no hay que ponerlo por encima de todo. No hay que leerlo en su contexto. Y sí, que contiene un mensaje muy profundo, que contiene buena síntesis del pensamiento juánico, de la teología juánica. No digo que no, pero tiene que leerse en el conjunto. El error, insisto, es agarrar un versículo y únicamente hablar del versículo. Eso lo hacen Ese sería el error. los testigos de Jehová, ¿no? Algunos católicos también lo hacen. Mi preocupación no son los testigos de Jehová, mi preocupación son los católicos. Claro. O sea, cuando hay un testigo de Jehová y diga, traiga sus ideas, lo escuchamos con mucha paciencia, con mucha caridad. Si se puede dialogar, dialogamos. Si no se puede dialogar, pues bueno, con mucho respeto. Si podemos iluminar, ayudar, adelante, no hay ningún problema. Pero a mí más que los testigos, a mí me preocupan los católicos. Claro. Me preocupa que muchos católicos tienen los mismos esquemas de interpretación que los protestantes. Ese es el problema. Claro. Eso es lo que me gustaría dejar en claro. Yo le decía a un amigo, a mí no me preocupan los protestantes, o sea, se van a salvar, Dios está con ellos, Dios los ama, ellos llevan su fe, pues según su conciencia y sus circunstancias de vida, no los voy a juzgar. Insisto, ¿no? La Iglesia católica tiene la plenitud del Espíritu Santo y todo eso, ¿va? Pero aquí se trata de que nosotros, nuestra identidad como católicos y la responsabilidad que tenemos ante la Sagrada Escritura, ante la revelación, tratar de ser un poco más responsables y no andar imitando la manera de interpretar para quedar bien, pues imitando a los protestantes, porque pues precisamente así se han generado los errores, ¿no? Con estas maneras de interpretar que un protestante serio, estudioso, que realmente se dedica a los estudios, no hace eso. Yo los he leído, por ahí tengo algunos libros y mi tesis la basé en 2 protestantes excelentes y excelentes exegetas, buenísimos.
Pero no es gente que agarra un versículo y empieza a decir lo primero que se le viene en mente, ¿no? El problema es que aquí en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de a pie, decimos, por nuestra falta de preparación, tendemos a hacer este tipo de interpretaciones que por lo general, por la falta de un método, la falta de conocimientos, es muy probable que conduzcan a errores de interpretación o a maneras erróneas de interpretar la Sagrada Escritura. Una de ellas es agarrar un versículo, sacarlo de su contexto y únicamente hablar de lo que dice el versículo desconectado de su contexto, de lo precedente y de lo que le sucede, ¿no? De lo que le sigue. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario de esto? Por ejemplo, aquí el contexto sería todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3, exactamente, ¿no? El diálogo con Nicodemo. Y esto de levantar sobre lo alto, el renacer de nuevo. Entonces, aquí está juntando lo que es encarnación, el nacer de nuevo, nacer de lo alto, y ser levantado como la serpiente del desierto con resurrección. Es como toda la vida de Jesús, que es desde su encarnación, que ya nos da esta nueva vida, este renacer, se lleva a término, por decir, o incluye también su exaltación en la cruz y en la resurrección. ¿Sí? Entonces, se lee en el conjunto. ¿Y cuál es la finalidad? Para que el que crea, que tenga vida eterna. La salvación como finalidad. La salvación. Ujú. Entonces, eso lo repite el versículo, el 16 y el 17 de nuevo. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Otra vez lo vuelve a decir. Es casi, casi como la misma idea, ¿no? O más bien, este versículo 17 lo que está haciendo está desplegando, repitiendo la segunda parte del versículo 16. Tiene como una continuación, ¿va? Entonces ya, ok, seguimos. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, como ya hemos visto en el prólogo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense esta referencia al prólogo de nuevo. O el prólogo, ¿cómo hace referencia a esto? Porque el prólogo se escribió después. Porque sus obras eran malas, pues todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Entonces, la fe en el Hijo de Dios es lo que nos da la salvación, ¿sí? Las obras, entonces, ¿cuáles son las obras malas? Pues las obras se deducen, las obras malas, de la falta de fe, de negarse a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ya para aquí finaliza este diálogo con Nicodemo, y bueno, ya la pregunta de aquí es, ¿y Nicodemo va a creer? ¿Va a llegar a ser un creyente? ¿Va a dejar de verlo como un simple maestro y va a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios después de este discurso? Es interesante, ¿no? Este diálogo, cómo se acerca no con mala curiosidad, podemos ir con curiosidad o con respeto a hablar con Jesús, y podemos decir, ¿no? Hacer una identificación de este discurso con la ley. No identificación, sino una interpretación, una referencia. Después de eso se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Allí estaba con ellos y bautizaba. Ya más adelante va a decir que los que bautizaban eran los discípulos y no Jesús. Juan también estaba bautizando en Ainón. Nadie sabe dónde queda este lugar, según yo. Cerca de Salim, porque había aquí mucha agua. Perdón, la gente se bautizaba. Todavía no ha sido Juan encarcelado, dice. Sucedió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Como hemos hablado de la teoría del ninfagogo, ¿se acuerdan?
Pero el amigo del novio, el que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud, y es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Es decir, Juan está reconociendo que Jesús es el único que puede dar testimonio de la vida del cielo. El único, como ahorita comentábamos con Gloria, ¿sí? Del testimonio de la vida antes de la creación. Pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Que decíamos, el Espíritu se desborda en la iglesia y va más allá, sopla donde quiere, no lo da con medida. El Espíritu es libre, no está encadenado a las obras de los hombres. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre se le acecha la ira de Dios. En pocas palabras, aquí se reivindica, o de nuevo, bueno, aquí básicamente, ¿cuál es la insistencia del evangelista? Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que su existencia antes de la encarnación era en la eternidad. La insistencia, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús ha encarnado para salvarnos. El que crea esto se va a salvar, es para que se salve. Esa es la insistencia de la teología. Y vemos ya aquí de una manera más clara, como habíamos comentado al inicio, este discurso de Juan explica o extiende aquello que habíamos dicho, que cuando dice, yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia, como habíamos explicado de la ley del levirato. Repito lo de la ley del levirato brevemente. Cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, el pariente más próximo del marido que se murió la tomaba por esposa y el hijo que engendraba era considerado del muerto para decir que el muerto darle descendencia. Si el que le tocaba tomarla como esposa no quería tomarla como esposa por cualquier motivo, el otro pariente, el segundo que le seguía en cercanía, le desataba las sandalias, la correa de la sandalia, y lo quedaba descalzado. Entonces, con eso simbolizaba que le cedía el derecho que tenía de desposar a la viuda. ¿Sí? Entonces, aquí San Juan ya lo dice de manera clara, ¿no? El que tiene a la novia es el novio, el que es el novio es Jesús. Él es el amigo del novio, el ninfagogo, el que le prepara el camino. Dice, y la alegría está en que ha alcanzado su plenitud. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud, la voz del novio. Saber que el novio ya está, que es Jesús, y que va a desposar a la iglesia. Entonces, esta figura femenina va a acompañar todo el Evangelio de Juan, lo vamos a ver la próxima semana con la samaritana. Ya vimos la primera figura femenina, que fue María, en las bodas de Caná. La segunda figura femenina, y en Caná hablamos de esta manera metafórica, mística, de hablar de las bodas entre Jesús y la iglesia, por la cual se da la salvación, que hacía referencia al Génesis, etcétera, y que ahora esta nueva metáfora se va a ver de una manera distinta con Jesús y la samaritana, que la encuentra en un pozo. En un pozo, ¿dónde encuentra quién fue? En un pozo Isaac. En un pozo encuentra la que fue su futura novia, esposa. El pozo era un lugar donde se encontraban, se enamoraban y se casaban. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Sí? Entonces, de manera mística, metafórica, otra vez insisto, no estoy hablando de que sea de manera literal. Entonces, empieza Jesús a reconciliarse con el pueblo de Samaria. ¿Sí? Entonces, eso ya la explicación la vamos a ver la próxima semana con el capítulo 4 de que le conocemos nosotros como con la samaritana, ¿no? Con el encuentro en el pozo. Y hay un diálogo muy interesante. ¿Cuántos maridos tiene? 5 maridos. Y el que tiene ahora no es su marido,
6. ¿Quién va a ser el séptimo en la perfección? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? ¿Alguna sugerencia? Si vamos bien, si se entiende, si no se entiende, si vamos más despacio. ¿Algo que quieran comentar o preguntar? ¿Nada? Ok, entonces vamos a despedirnos. Vamos a ponernos en manos de María Santísima, hoy que estamos en el mes del Rosario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Así sea.